Kierkegaard y Nietzsche proporcionaron las bases fundamentales del existencialismo del siglo XIX. Es una filosofía que enfatiza la existencia del individuo como un agente libre y responsable que determina su propio desarrollo. Todos sufrimos y disfrutamos de la misma condición, la condición humana, y lo hemos hecho desde tiempos inmemoriales. Kierkegaard es comúnmente considerado el padre del existencialismo. Tanto Nietzsche como Kierkegaard tuvieron una educación religiosa muy fuerte y ambos estudiaron teología y filosofía, planeando trabajar en la iglesia como ministro y pastor, respectivamente, pero finalmente cambiaron de opinión. Nietzsche estaba convencido de que las personas crearon a Dios y no al revés. A los 20 años, escribió a su hermana Elizabeth, quien era profundamente religiosa, una carta sobre su pérdida de fe. Por eso los caminos de los hombres se separan. Si deseas buscar la paz del alma y el placer, entonces cree. Si deseas ser un devoto de la verdad, entonces investiga. Kierkegaard, por otro lado, quería seguir los pasos de su padre y convertirse en pastor. Sin embargo, su odio hacia la cristiandad, representada por la iglesia establecida danesa, no le ayudó a lograrlo. El significado de toda la vida de Kierkegaard dependía de una decisión, y ahora veía que la elección lo es todo. Escribió en sus diarios: la vida solo puede entenderse hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante. Ambos terminaron criticando ferozmente el cristianismo, reconociendo que Dios ya no existe en la mente de la mayoría de las personas. Dios había muerto a manos de los hombres. El país y la religión de Kierkegaard estaban moralmente en bancarrota, la iglesia establecida hacía que los individuos fueran perezosos en su religión, y muchos de los ciudadanos eran oficialmente cristianos sin tener idea de lo que significaba serlo. En 1840, casi 100 años antes de que se convirtiera en un hecho histórico, Kierkegaard había profetizado nada menos que la bancarrota total hacia la que parece dirigirse toda Europa. Escribió: tampoco me entienden las personas que ni siquiera entenderán mi queja de que no me entienden. En la sociedad occidental contemporánea, las personas llevan a cabo sus vidas diarias desatendiendo a un Dios todopoderoso, pero, sorprendentemente, proclaman su devoción a Dios cuando se les pregunta. En otras palabras, las personas viven vidas religiosamente falsas. Odiaba a la multitud y la escena social. Cuando la religión se integra en la sociedad, la escena social se convierte en la escena religiosa y, por esa razón, la religión había muerto. Todos los hombres extraordinarios que habían vivido anteriormente habían apuntado a difundir el cristianismo, su tarea era detener la difusión mentirosa del cristianismo. Para él, el cristianismo, que quiere que cada hombre sea un individuo, había sido transformado por la torpeza humana en precisamente lo opuesto. Escribió en sus diarios: mi tarea es tan nueva que en los 1800 años de cristianismo, literalmente no hay nadie de quien pueda aprender cómo llevarla a cabo. Kierkegaard temía que, en la sociedad de consumo moderna, el individuo estaba siendo absorbido por la multitud, un mero miembro de un rebaño. La vida espiritual del individuo estaba siendo sofocada por ilusiones comunales, políticas y religiosas. Escribe: es demasiado arriesgado ser uno mismo, mucho más fácil y seguro ser como los demás, convertirse en una imitación, un número, una cifra en la multitud. Nietzsche también despreciaba la mentalidad de rebaño, la llama una moralidad de esclavos, que está en el corazón mismo del cristianismo. Gracias al autoengaño del hombre resentido, la debilidad se convierte en mérito. Escribe: sufro, debe ser culpa de alguien, así piensa cada oveja enferma. Pero su pastor, el sacerdote ascético, le dice: exactamente, mi oveja, debe ser culpa de alguien, pero tú mismo eres ese alguien. Sin embargo, a pesar de su odio hacia el cristianismo, ambos mostraron aprecio por Jesús. Nietzsche presenta a un Cristo cuya vida interior consistía en ingenio, la bendición de la paz, de la gentileza, la incapacidad de ser un enemigo. Y continúa diciendo que la misma palabra, cristianismo, es un malentendido. En el fondo, solo hubo un cristiano y murió en la cruz. Kierkegaard era cristiano, pero completamente diferente en su era. Quería convertirse, como él lo expresó, un cristiano en la cristiandad. Vivir una vida religiosamente auténtica mientras está rodeado de personas que son falsamente religiosas. Para Kierkegaard, la relación con Dios es un asunto personal, y veía a la iglesia establecida como una distracción e interferencia en la relación personal que un verdadero cristiano debe emprender. Kierkegaard y Nietzsche sentían que la vida es irracional. Eran pensadores de problemas que eligieron no seguir el enfoque sistemático de la filosofía como lo hicieron sus predecesores. En este sentido, estaban en terreno común.
Ambos decidieron que, alternativamente, podían desarrollar el otro lado de sí mismos, en cuyo caso debían permanecer como forasteros. Escribieron extensamente, pero solo vendieron unas pocas copias de sus libros y no fueron muy reconocidos durante sus cortas vidas. Kierkegaard, al igual que Nietzsche, colapsó en la calle y murió poco después, negándose a tomar los últimos sacramentos de manos de un funcionario estatal, y solo pidió ser recordado por todas las personas a las que había amado, pero que nunca pudieron entender sus sufrimientos. Nietzsche colapsó en la calle después de ver a un caballo siendo azotado por su dueño, arrojándose hacia el animal y abrazándolo. Aunque este es un evento famoso, hay poca evidencia de que ocurriera. El episodio parece similar a un pasaje que ocurre al principio de Crimen y Castigo, un libro de uno de los escritores más venerados de Nietzsche, Dostoyevsky. Todo lo que sabemos es que, poco después, permaneció en un estado casi catatónico durante los últimos 11 años de su vida. Nietzsche y Kierkegaard nunca se conocieron y nunca podrían haberse conocido. Nietzsche era un niño de 11 años creciendo en Alemania cuando Kierkegaard murió en su natal Copenhague. Sin embargo, hacia el final de la vida de Nietzsche, Kierkegaard comenzaba a ser conocido en Alemania. En 1888, el año antes del inicio de la locura de Nietzsche, el intelectual danés George Brandes llamó la atención de Nietzsche sobre la obra de Kierkegaard. Escribió la siguiente carta: hay un escritor nórdico, cuyo trabajo te interesaría, si tan solo estuviera traducido. Es Søren Kierkegaard. Vivió de 1813 a 55 y es, en mi opinión, uno de los psicólogos más profundos que hay. Nietzsche respondió con una carta, diciendo: durante mi próximo viaje a Alemania, planeo estudiar el problema psicológico de Kierkegaard, también para renovar mi conocimiento de tus escritos anteriores. Esto será, en el mejor sentido de la palabra, útil para mí y servirá para traerme a casa la severidad y arrogancia de mis propios juicios. Desafortunadamente, fue demasiado tarde para Nietzsche, ya que cayó en la locura poco después. En mucho, Kierkegaard y Nietzsche son similares, en el declive moral de la sociedad y la corrupción de la religión, en su orientación existencial y en sus intereses psicológicos. Sin embargo, estaban absolutamente opuestos en lo que significa vivir una vida humana al máximo. Esto se debe en gran parte a la completa desilusión de Nietzsche con la religión, en contraste con la fe continua de Kierkegaard en la existencia de Dios. Para Kierkegaard, Cristo es la paradoja absurda, que Dios se hizo hombre. La noción del hombre-Dios es tanto hermosa como inquietante en Kierkegaard. Es demasiado absurda para ser defendida con argumentos racionales, es una cuestión de un salto de fe, y esta es la forma más alta de vida humana, que nos libera de la desesperación. Para Nietzsche, la muerte de Dios es un evento histórico en respuesta al declive del cristianismo, con la ilustración trayendo la racionalidad científica. Dios, que jugó un papel central en la vida de la mayoría de las personas, ahora se ha convertido en una de muchas facetas de la vida de algunas personas. Todavía hay creyentes e iglesias, pero Dios ya no define el papel de nuestro mundo. Es por esta razón que Dios está muerto. Esto representa una crisis en los valores morales existentes, abriendo la posibilidad para el nihilismo. El superhombre de Nietzsche, o Übermensch, está destinado a ser la solución al nihilismo, aquel que pone fe en sí mismo y crea su propio significado y valor. Así, el hombre debe convertirse en Dios. El hombre es algo que debe ser superado. El hombre es una cuerda atada entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Lo grande en el hombre es que es un puente y no un objetivo. Kierkegaard nos dice que el hombre no puede, de ninguna manera, convertirse en Dios, y una característica central de la desesperación es la incapacidad de una persona para fabricar su propia identidad. Falta algo esencial, algo que evitaría que simplemente demuelas el ideal y comiences de nuevo con un nuevo ideal. Tal persona carece de algo eternamente firme. Para convertirse verdaderamente en uno mismo, un individuo, el hombre debe presentarse ante Dios de manera transparente y en verdad, con el único yo que existe siendo el yo infinito de Dios, el yo que abruma nuestro yo. El mayor peligro, el de perderse a uno mismo, puede pasar desapercibido en el mundo como si no fuera nada. Cualquier otra pérdida, un brazo, una pierna, $5, una esposa, etc., está destinada a ser notada. Kierkegaard vio el problema de la decadencia religiosa como una oportunidad para la renovación en las creencias cristianas, una oportunidad para abrazar las enseñanzas originales del cristianismo y regresar a una fe dinámica y viva.
En su crítica a la expansión religiosa moderna, afirmó que el mismo dominio del cristianismo sobre su país mostraba que no es el camino de los pocos. Como consecuencia directa de este declive moral generalizado, Kierkegaard enfatizó la verdad subjetiva sobre la verdad objetiva. La subjetividad es uno de sus temas más recurrentes. La verdad no es solo una cuestión de descubrir hechos objetivos. Aunque los hechos objetivos son importantes, hay un segundo y más crucial elemento de la verdad, que implica cómo uno se relaciona con esos hechos. Dado que cómo actúa uno es, desde la perspectiva ética, más importante que cualquier hecho, la verdad se encuentra en la subjetividad más que en la objetividad. Aunque creía en la verdad objetiva del teísmo cristiano, enfatizó su poder personal para transformar existencialmente al individuo. Esto se convirtió en la panacea para restaurar la salvación humana a través de la fe absoluta en la convicción. Kierkegaard llamó a un salto de fe, esforzarse por alcanzar una vida puramente cristiana. La razón no tiene lugar en la fe, ya que Dios está más allá de la razón. Kierkegaard rechazó tanto la tradición racionalista como las filosofías sistemáticas porque usaban conceptos abstractos que no tenían nada que ver con la existencia cotidiana. La devoción a un único principio externo permite que la identidad propia permanezca firme e inquebrantable en un entorno fluido e inestable. Sin este pilar externo de fuerza, Kierkegaard creía que el hombre estaría atrapado en un estado de desesperación, sin una base firme para la construcción de la identidad propia. La solución de Nietzsche fue una antítesis a la fe de Kierkegaard. Dios es un concepto de nuestra propia creación, ya no podemos basar nuestras creencias morales en la idea de un ser divino y omnipotente. El cristianismo tenía en su base una moralidad de esclavos que resiente las virtudes de los poderosos y promueve poner la otra mejilla. Nietzsche estaba horrorizado por esto, llama a la moralidad del amo, que no pretende oprimir a otros, sino crear nuevos valores y formas de vida. Mientras que tanto Kierkegaard como Nietzsche desalentaban la adhesión al etos dominante, Nietzsche exigía una renuncia a todos los valores establecidos. Llamó a una revaluación de todos los valores. Un nuevo paradigma de pensamiento con creatividad humana y la creación de nuevos valores y significados. Busca ofrecer una alternativa en ausencia de un orden divino, para que los seres humanos dejen de mirar hacia un reino sobrenatural y comiencen a reconocer y abrazar el valor de este mundo. Para evitar el nihilismo causado por la muerte de Dios, propone al individuo que afirma la vida al más alto nivel, que ama la vida y abraza su destino, el superhombre. Un hombre cuyos valores son independientes de los valores externos y afirma la vida sin resentimiento. Uno que reconoce y celebra la voluntad de poder. La voluntad de poder es el componente fundamental de la identidad humana y un análisis psicológico de toda acción humana. Es una constante superación personal de un individuo por su propio bien, con el poder y el crecimiento como las fuerzas impulsoras de un individuo. Cualquier cosa que no esté en un estado de crecimiento revierte a un estado de decadencia. El superhombre, que celebra la voluntad de poder, es un hombre dueño de sí mismo, que no teme a otros hombres, a sí mismo ni a la muerte, y cuya simple personalidad cambia la vida de quienes lo conocen e incluso se impone en sus mentes. El énfasis en el poder y la pura fuerza de voluntad es un factor clave en la divergencia de Nietzsche de la filosofía de Kierkegaard. Nos enfrentamos a una encrucijada al amanecer del siglo XXI. Los rápidos avances y los éxitos generalizados de la ciencia moderna nos obligan a examinar las mismas preguntas planteadas por Kierkegaard y Nietzsche. A medida que el dominio de la ciencia crece cada vez más rápido en la explicación de las características y comportamientos del mundo empírico, no hay necesidad de apelar a Dios o a cualquier otra realidad trascendental. ¿Es objetivamente posible un regreso a una cosmovisión cristiana? En ausencia de un modelo religioso para explicar el universo, ¿pueden aquellos que no poseen tal fe en Dios construir sus propios estándares morales, valores y significados para llenar el vacío nihilista? Este tema es tan vital que reafirma la importancia crucial de ambos, Kierkegaard y Nietzsche, en la sociedad moderna.